Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de opinión y diálogo frontalmente. En esta ocasión hemos invitado al ingeniero Mauricio Salén Antón. Él está de primer candidato asambleísta nacional por el partido Suma, listas 23. Mauricio es un ingeniero comercial, tiene estudios en administración y finanzas, y durante 4 años fue gerente regional de la Corporación Financiera Nacional en la región de la costa. Mauricio, bienvenido a nuestro programa Frontalmente. Gracias, Alfonso. Un placer estar contigo aquí y poder tocar temas de interés nacional. Mauricio, ¿por qué quieres ir a la Asamblea? Bueno, básicamente debo comentar que es primera vez que yo estoy participando en una elección popular. Toda mi vida me he desenvuelto en la empresa privada. Tuve un periodo, como bien indicabas, de que estuve en la actividad pública, 5 años en la peor etapa financiera del país, que fue en el feriado bancario. A mí me golpeó todo eso aquí en la costa. Yo tenía tan solo 24 años de edad y pude de alguna manera capear ese problema, y hasta el día de hoy he leído ningún informe de auditoría, contraloría, fiscalía, ni nada por el estilo. Eso indica que sí se puede manejar la cosa pública de manera transparente. ¿Y por qué quiero llegar a la Asamblea Nacional? Porque creo que es el momento de que a la Asamblea lleguen las personas que estén en capacidad de poder legislar, de poder generar marcos jurídicos aplicables al país para poderlo sacar de la crisis en la que se encuentra. Y mi bandera de lucha ha sido apoyar definitivamente y decididamente el tema del emprendimiento en el Ecuador. Creo que estamos viviendo una etapa de hartazgo, estamos viviendo una etapa de asfixia en la cual nos llenamos de asambleístas incapaces, discapacitados a confesión de las partes. En muchos casos, como no tienen ninguna discapacidad física, debemos asumir que hay una discapacidad mental, y por eso es que hay el 98% de rechazo de la ciudadanía a la Asamblea. Por eso creo que quiero llegar para efectos de que pueda yo vivir en mi país y mis hijos vivan conmigo, porque el día de hoy ellos lo que están pensando es ir a probar suerte en otros lados, y eso muchos ecuatorianos están pensando lo mismo. Mauricio, y definitivamente creo que hay que dar un cambio. Tu eje entonces se centraría básicamente en el apoyo a los emprendedores. Así es. ¿Cómo? ¿De qué forma sería este apoyo? Inicialmente yo siempre me gusta llevar algo bien didáctico, ¿no?, a todas las entrevistas, más que nada las que son visuales. Súbela un poquito. Si se fijan, este mapa que le llamo yo, o camino del emprendedor ecuatoriano, es un camino tortuoso en el cual tienen que pasar por una serie de hachazos y palazos para poder generar y formar una empresa en el Ecuador. Eso tiene que terminarse. ¿Y cómo tiene que terminarse? Alivianando la carga tramitológica que hoy existe, que es innecesaria. Hoy vivimos un mundo digital en el cual debemos limitar el acceso a las entidades públicas de manera presencial de los ciudadanos, para evitar también ser víctimas pues de la pillería, ser víctimas de la coima, de la extorsión. Porque hoy, si uno necesita hacer un trámite en el IES, se mete a la página del internet del IES y sale que le dan turno para aquí a 6 meses. Pero, por ejemplo, si va a la fila, le venden el turno en 30 a 40 dólares. Esas mafias tienen que terminarse. Por eso es que yo estoy proponiendo hacer una reingeniería de procesos en función de los trámites que hay que hacer para que un empresario, un emprendedor pueda generar empresas en el Ecuador. Y de otra manera, el acceso al capital semilla. Es importante que exista un fondo que sea de capital semilla para que el emprendedor ecuatoriano tenga la posibilidad, porque hoy accesan a un banco y no son sujetos de crédito. ¿Por qué no son sujetos de crédito? Porque están en la central de riesgo. ¿Por qué están en la central de riesgo? Porque el sistema los ha llevado a que no puedan honrar sus obligaciones en la mayoría de los casos, y de allí que también sale la propuesta de que para el emprendedor entre 18 y 35 años va a limitarse y a eliminarse la opción de ser reportados si su falencia es producto de un emprendimiento. Porque la gente tiene derecho a equivocarse, y de las equivocaciones salen las experiencias, y no hay cómo satanizar a quien no haya podido pagar una cuota de su crédito. Tu planteamiento me deja algunas interrogantes. ¿Cómo vas tú a eliminar o a modificar procesos? Y en el caso del IES, por ejemplo, crear procesos, porque ahí simplemente no tienen procesos, no saben cuál es no hay una hoja de ruta de lo que hace cada empleado, no hay una descripción de cada tarea.
¿Cómo vas a hacerlo desde la Asamblea? Eso es algo que tiene que hacer el Ejecutivo. Sí, pero también puede haber, mediante el esquema una de las funciones del legislador también es fiscalizar. Y fiscalizar no solamente al que se roba la plata, fiscalizar también al que se roba los sueños, la esperanza. El proceso engorroso es una manera de robarse la esperanza. Hoy estamos viendo que para arrendar una propiedad ya le metieron otro trámite más, que es el tema de la reserva de dominio y una serie de novelerías que se van encargando de hacer pesada la carga tramitológica para luego vender esas facilidades. Yo creo que en un rediseño de procesos en las entidades públicas, acompañada también, acuérdense que la Asamblea sí aprueba leyes de instituciones como la Corporación Financiera Nacional, el Banco de la Seguridad Social, el IES, etcétera. Yo creo que se debe empezar a pensar y a discutir en que la banca pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus autoridades nominadoras, no sea el presidente de la República. Que esto salga de un esquema, si bien es cierto, inicial, de auditorías externas, internacionales, calificadas y certificadas, para asegurarnos que quien lleguen a esas posiciones no sea el compadre del vecino el que aportó $5,000 en la campaña y como pago de favores de un tema electoral lo pongan a manejar un banco. Ese es el problema que hoy existe tanto en la Corporación Financiera Nacional como en Banecuador. Si a eso usted le suma los duendes, que yo le llamo los duendes, que andan por ahí deambulando por los corredores y que le andan timbrando el 5, 6, 7% por cada crédito, obviamente que tenemos un problema de sobreendeudamiento. ¿Y quién es el afectado? El ciudadano común. Eso son las cosas que tienen que terminarse, y para terminarse tiene que tener legisladores con capacidad, con conocimiento para fiscalizar, que es diferente a perseguir, fiscalizar procesos y enderezar lo que haya que enderezar. Bueno, no sé si desde la Asamblea vas a poder lograr eso. Créame que sí. Porque muchos de esos cargos precisamente son entregados a los asambleístas para hacer mayorías. A los asambleístas del reparto, a los asambleístas de la sinvergüencería, a los asambleístas del circo. Yo creo que por eso es que tenemos que saber elegir, no saber simplemente votar. Mauricio, ¿no? Para los emprendedores, yo vi una entrevista tuya en donde tú hablabas de otorgarles $1,000 millones en créditos. Explícanos, por favor, en qué consiste este plan, este programa. Mire, el tema no es solamente otorgarle 1,000 millones, sino crear un fondo que sea administrado por ¿quién? Por una entidad que hay que formar. Como digo yo, no hay más burocracia. No, porque hay que eliminar burocracia inservible y poner burocracia servible, y hacia allá iba. No generar estos ministerios de que abrazan los árboles, que se revuelcan con los osos, ni que se andan subiendo a las montañas, no. Ministerios o subsecretarías o secretarías, como quieran llamarse, técnicas, que sean compuestas por ¿quiénes? Por la academia, por los rectores de universidades, por ejemplo. Que sea quienes generen un adecuado control de a quienes va diseñado y direccionado el tema del Fondo Semilla. ¿De dónde sale? Sale de los depósitos de la banca. A la banca le interesa en un acuerdo común con la banca que se generen nuevos negocios en el Ecuador. Si no, ¿cómo crece la banca? No tiene manera de crecer. Entonces, generando nuevos negocios con el 3% de los depósitos, tan solo el 3% de los depósitos, que se asignen a un fondo que se puede hacer con venta de bonos, venta de papeles del Estado, que le pueda servir a la banca para canje. Es un tema dinámico y creativo. Pero, este crédito tendría que ser con un trato preferencial. No es que no es un crédito, justamente el capital semilla como funciona, son valores que oscilan entre 500 y 30,000 dólares para emprendimientos con un promedio de 10, 15 mil dólares por emprendimiento. Tendremos en $1,000 millones que salen del 3% de los depósitos de la banca. No hay que asustarse de que sí, que se pone en riesgo, no. Se va a generar un círculo virtuoso en el cual nuevas empresas van a comenzar a funcionar. El capital semilla no genera intereses. El capital semilla es un contrato previo que se hace entre institución y emprendedor para que en 3 años el dueño del negocio pueda recomprar las acciones. ¿Qué es lo que queda de garantía ante un crédito, un capital semilla? Las acciones del negocio. Si a mí se me ocurre hacer un negocio de pastelería y yo accedo al capital semilla por $5,000, yo obtengo los $5,000 y las acciones de mi empresa, monitoreada con acompañamiento, innovación, capacitación, etcétera, quedan en contraparte de las acciones. En 3 años, ya cuando mi negocio está funcionando y está en azul,
ya esas acciones yo las puedo recomprar y me quedo como dueño del negocio. Y entra otra vez el fondo de una manera revolvente. Esto existe en Chile, existe en Paraguay, en México, en Israel, con éxito. Lo que pasa es que, Alfonso, el problema es que esto toma 6, 7, 8 años. El riesgo, ¿quién lo asume? Porque no todos los emprendimientos tienen éxito. Pero, a ver, partimos del hecho de que todo negocio y todo crédito genera un riesgo. Quien lo asume, la institución que está velando porque el emprendimiento sea viable. El día de hoy, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros analizamos un crédito, no analizamos las ideas. Analizamos si la persona está en la central de riesgo o no. Y si está en la central de riesgo, cadena perpetua. En el Ecuador no se contempla la cadena perpetua. Pero para el que no pudo pagar una cuota, sí entró en cadena perpetua, porque no le dan un crédito nunca más en la vida. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Que el que se equivoca tenga la capacidad de poderse reactivar, porque la equivocación da experiencia. Entonces, el riesgo, claro que hay un riesgo, pero más riesgo es tener a gente desempleada hoy. Más riesgo es no hacer nada por el emprendedor, por el ciudadano, por el joven que está saliendo y que no tiene dónde ir, y que se dedica a la delincuencia o se dedica al subempleo o al empleo informal. Eso yo creo que es más riesgo. Sin duda esto debería darse, me imagino yo, que luego de una evaluación del proyecto. Por supuesto, del emprendimiento. Por supuesto. Para eso hay la institución que genera y manejada por ¿quién? Por la academia, que son quienes votan a los profesionales al mundo y esto puede ser incluso un tema que se vaya turnando la dirección de esta institución, porque es un tema que hay que tomarlo con seriedad. Esto tiene que tener una institución especializada en emprendimiento. Esto no puede ser manejado por el Ministerio de Educación o por ninguna de estas novelerías, no. Tiene que ser una institución técnica, adecuada, que administre este fondo y que definitivamente comencemos a darle a cada emprendedor el trato que se merece y no el que hoy está recibiendo cuando entra a una institución pública y le cobran hasta por la cita, ¿no? Mauricio, ¿cómo vas a conseguir que se modifique la tramitología? Es verdad, aquí la tramitología es una cosa estúpida. Para poner cualquier emprendimiento, cualquier negocio, la cantidad de trámites que hay que hacer es impresionante. Y hay ciudades que son muy ágiles en cuanto a los permisos municipales, pero hay otras ciudades en donde tienes que esperar, no sé, 4 meses, 5 meses. ¿Cómo también acelerar el tema de la tramitología? A eso me refería cuando hay que sectorizar obviamente el SRI, por ejemplo. El día de hoy, para otorgar un RUC, uno tiene que hacer una cantidad de cosas, entre ellas decir a dónde va a funcionar la oficina. Si todavía no tienes el negocio, ¿cómo vas a tener una oficina? Para que te vaya a notificar a alguien. No tienes es una barbaridad. Entonces, hay maneras de rediseñar trámites, obviamente globales, en función de exigir, a través de una reforma legal, cuáles son las condiciones necesarias que un emprendimiento, probablemente un emprendimiento o un tema de negocio o un tema de trámite que tenga de reclamación de impuestos. En general, los trámites, usted sabe que el día de hoy, para hacer un trámite, por ejemplo, de turismo, la gente de Loja tiene que bajar al Loro. Y si usted tiene que hacer un trámite ambiental, la gente del Loro tiene que subir a Loja. O sea, es una barbaridad. Ese tipo de centralización de procesos son los que tienen que terminarse en el Ecuador, y para eso hay que comenzar a darle a los poderes locales la autonomía y el poder suficiente para que se puedan resolver las cosas. Pero si haces eso en Quito, revientas a los emprendedores, pues, porque si ya con las competencias que tiene Quito es más difícil que obtener un crédito multimillonario, es sacar los trámites en el municipio de Quito, es una cosa de locos. No, pero a Quito no se le va a quitar ninguna de las atribuciones que tiene hoy. No, Más bien hay que rediseñar los procesos. ¿Y cómo haces desde la Asamblea? Bueno, uno puede, uno no es ejecutivo, uno puede generar el marco jurídico. Por eso que yo vengo diciendo, se puede generar el marco jurídico y eso es lo que podemos hacer como asambleístas. Obviamente sí podemos exigir al gobierno central que le ordene a sus funcionarios enderezar el tema de los procesos una vez que el marco jurídico está creado. Pero alguien tiene que empezar a hacer algo. Porque el día de hoy simplemente decimos, ¿cómo usted puede desde la Asamblea? Bueno, yo puedo generar el marco jurídico y la contraparte tiene que ejecutarlo. Bueno, un presidente de la República eficiente es lo primero que haría, pues. Ya, hoy hay una ley de polos de desarrollo turístico, agroindustrial, etcétera, que está aprobada. ¿Y qué ha hecho el gobierno central por eso? Nada.
Entonces, si usted tiene una persona, y entre otras cosas, si usted tiene a alguien que no sabe ejecutar o no quiere ejecutar y solo se pasa tapando incendios y tapando huecos, obviamente que no vamos a llegar a ningún lado. Para eso hay que saber elegir, pues. O sea, ya la responsabilidad de uno llega hasta donde empieza la de otro. Yo puedo hablar por mi responsabilidad, y mi responsabilidad va a estar enmarcada ¿en qué? En crear un marco jurídico ágil, eficiente. ¿Cómo? Sabiendo hacer las cosas. Por eso necesitamos que la gente que llegue a la próxima asamblea sea gente capacitada. Ahí es donde yo no concuerdo con muchos que dicen el tema de es que todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Sí, es verdad. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pero entonces, en base a eso, yo también me puedo sentir con el derecho a entrar a un quirófano, a operar de corazón abierto, porque yo, ¿por qué razón soy distinto al doctor que se preparó para ir a operar de corazón abierto? Es una especialidad. Y uno tiene que tener acreditación para poder operar. Asimismo, yo creo que la Asamblea necesita tener acreditación de quienes lleguen a la Asamblea para que el requisito no solo sea tener 18 años, ser mayor de edad y estar en goce de los derechos ciudadanos, porque esa es una irresponsabilidad. Yo conozco muy connotados y diplomados que acumulan maestrías y han destruido este país. Pero en cambio conozco personas que no tienen ninguna profesión y sin embargo han sido altamente eficientes. En ambos casos son excepciones. Entonces, en base a eso, no podemos partir del hecho de que todos los que tienen título son sinvergüenzas, ni podemos partir del hecho de todos los que no tienen título profesional o no tienen una capacitación adecuada, sean personas óptimas para poder desempeñar una función. Eso estamos partiendo, creo que desde el punto de vista equivocado. Yo lo que sí creo es que necesitamos que cada profesional se dedique a lo que sabe, que cada ciudadano aporte al país desde el ángulo donde es más útil. A eso es lo que me refiero. Eso son bases fundamentales. No por el hecho de tener un título usted sinvergüenza, ni por el hecho de no tenerlo también. Ojo, cuidado. Por eso parto del hecho de decir que si todos somos iguales, yo también conozco médicos. Me explico. Yo conozco médicos que han matado con mala práctica y no por eso quiere decir que todos los médicos son malos. Esto no lo puedes comparar ni con la medicina, ni con el derecho, ni con la ingeniería. Esto es peor. Tú eres ingeniero. Esto es peor. Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué título tiene que tener? No, ningún título especial. Tiene que tener una preparación por lo menos de tercer nivel. O sea, yo creo que una persona de 18 años que sale del colegio, que todavía no sabe lo que quiere estudiar, ¿cómo puede ir a legislar en función del futuro del país? O sea, es un tema de es un criterio que hay que ponerlo a discusión. Eso amerita un cambio, una reforma. Eso se puede someter a consulta, que la gente decida a efecto de saber quiénes sí, quiénes no. Porque si no, vamos a tener entonces a los candidatos de los reality, vamos a tener a los candidatos que no tienen, y por eso tenemos una asamblea que en la mayoría de los casos hay gente que no ha sido capacitada para ir a legislar. Usted dice, no puede comparar con la medicina. Esto es peor. Este es el futuro. Sin jugar con la medicina, se han repartido hospitales, se han repartido medicinas, se han repartido fundas de cadáveres, se han repartido todo el país. Es peor que compararlo con la medicina. Yo creo que por eso es que se ha menospreciado la capacidad que tiene la Asamblea, y por ese criterio justamente es que tenemos una Asamblea con el 98% de rechazo y 30.000 leyes que no se pueden aplicar en el Ecuador porque no son prácticas, porque no saben lo que están haciendo. El rato que uno revisa la composición del Parlamento y el origen de los asambleístas, te puedes dar cuenta que la inmensa mayoría fueron puestos por las listas 35 cuando Rafael Correa era el líder, ¿no? Eso la gente no se acuerda. Entonces, mayoría, 70 y algo de legisladores fueron de la 35. Los corruptos, los que han sido sancionados, los que han sido encontrados culpables, tienen el mismo origen. Tienen el origen de la Revolución Ciudadana. Que se hayan peleado después de la Correa. Así es. Y los que se han ido, los que ya no son de la Revolución Ciudadana, simplemente se fueron a donde el mejor postor. Nada más. Entonces, peor todavía. Pues hemos visto que la candidata de la lista 35 a la presidencia de la República dijo hace poco, con el respeto que merece la dama, que no hay persona más correísta que ella. Y ahí sí ya estamos locos, porque hemos visto todo lo que se han dicho. Lo que usted dice es muy cierto. 74 o 77 legisladores salieron del proceso electoral abanderados por un color verde agua, que se hizo agua después de distinto, pero de ahí nacieron. Esa es la madre, y no hay que olvidarse de eso. ¿Cuál es tu posición frente al tema tributario? ¿Qué es para ti lo que más conviene para reactivar la economía del país? A ver, yo lo que considero que el tema tributario
y hay gente que piensa que recaudar más es ser más eficiente, y eso es todo lo contrario. El día de hoy, que vivimos una crisis económica severa, donde 8 de cada 10 ecuatorianos, casi 9 de cada 10 ecuatorianos no tienen capacidad de ahorro, subirle el 0,5% al IVA no es ponerle impuestos al ahorro, al excedente, es ponerle impuestos, es quitarle de la mesa de comida un poco de arroz, un poco de leche, un poco de carne, porque no tienen capacidad de ahorro. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy, al menos por un tiempo, digo yo 1 año o 2, bajar el IVA del 12 al 8%, por ejemplo, para poderle dar un poco de alivio al bolsillo del ecuatoriano. Esto es decir, ¿y entonces de dónde va a cubrir el déficit? De ningún lado, pues si no hay consumo. Entonces el consumo ahorita es mínimo. Más bien vamos a reactivar el consumo, ¿para qué? Para que el comerciante venda su producto, el pequeño artesano venda su producto y el ciudadano le quede algo de dinero en el bolsillo para que pueda consumir y pueda bajar esa brecha que no le permite generar ahorro en este momento. Entonces yo considero que el tema impositivo es un tema fundamental, que se lo trate, le corresponde al presidente de la República, colegislando con la Asamblea Nacional, pero yo creo que necesitamos un gran pacto entre todos los ciudadanos, derecha, izquierda, centro, rojo, verde, anaranjado, el que quiera, pero en función de ver a un país con ganas de salir, y la manera de salir es dándole al ciudadano dinero real, no estas novelerías que andan diciendo ahora que van a regalar $1.000 a 1 millón de familias. Esto es la única forma que tiene es para desdolarizar la economía, y hay que tener muchísimo cuidado. No es un juego el Ecuador, y estos noveleros que están hablando de eso son irresponsables, y se los digo con toda la extensión de la palabra, porque no hay forma de lanzar al mercado en una semana $1.000 millones. Eso ahí va a provocar una hiperinflación y va a generar que la economía se comience a descomponer. Entonces yo creo, Mauricio, que es importante eso. El Fondo Monetario Internacional ha otorgado un crédito de 6.100 o 6.400 millones de dólares, de los cuales ya ha hecho el desembolso de los primeros 4.000. Se hará en los próximos días, una vez que se cumplan, por ejemplo, la ley contra la corrupción, que está terminándose de debatir en el Parlamento. Pero sabemos que en ese acuerdo con el fondo viene acompañado el hachazo del IVA, que según ellos es un impuesto que fomenta la economía, siendo como es el impuesto más recesivo que existe. Es un impuesto al consumo, ni siquiera es un impuesto a la renta, a lo ganado, es un impuesto al consumo. ¿Cómo vas a obtener del Fondo Monetario los recursos para precisamente cubrir el déficit fiscal, que en el año 2021 va a ser alrededor de unos 7.000 o 9.000 millones de dólares? Mira, el Fondo Monetario Internacional es uno de los organismos a los cuales uno puede acudir, y en este momento fue el que estuvo más dispuesto a firmar con el Ecuador. Y la desesperación de un gobierno que no hizo la tarea en el momento que tenía que hacerla, lo llevó a tener que aceptar condiciones. ¿Cuál era la tarea que tenía que hacer? La tarea que tenía que hacer primero era reducir el tamaño del Estado, para que no tenga el apuro que tiene ahora de pagar gasto corriente con deuda, que eso es lo que básicamente está haciendo. Porque si tú dijeras que se está endeudando... Esa es la política económica que aplicó el ministro Martínez desde que llegó, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, el ministro Martínez, cuando era funcionario de una de las cámaras de la producción... no, ahí proponía todo lo contrario. Así es. Entonces, ¿para quién trabajó Martínez? Ese es un problema que... Ojo, no se termina la responsabilidad con la renuncia, ni que se lo nombre a algún otro lado. Hay que ver exactamente bajo qué esquema se trabajó en función de la eficiencia y efectividad que el gobierno tiene que tener en función de su gasto. Ahora, yo no le echo la culpa solo al gobierno que está saliendo, gracias a Dios que está saliendo. Acuérdense que el gobierno anterior, que son dos caras de la misma moneda, el gobierno anterior basó su estilo de gobierno en función del gasto y decía que el Estado debía ser el primer empleador. Así es. Entonces generó un problema pensando que los dólares iban a llover permanentemente en el Ecuador y lanzó el gasto a la calle. Bueno, pero generó un tema de gasto global. En ese caso, y desmontar eso de un momento a otro es complicado. El nuevo Parlamento no va a poder fiscalizar a los ministros del anterior gobierno, del de Correa. Pero ¿tú consideras que debe ser llevado a juicio político Richard Martínez por el manejo que hizo y por la política económica, por la falta de política económica? Porque la única
Lo único que, durante todo el periodo de Richard Martínez, no se tomó ni una sola medida que vaya orientada a generar consumo y a generar crecimiento. Todas fueron medidas simplemente para facilitar el pago de endeudamiento y adquirir más deuda. Y no solo eso. Adquirir deuda para pagar deuda. Y el tamaño del Estado no se redujo nunca. Entonces, ¿cómo vas a hacer para reducir el trabajo del Estado sin causar un grave problema social? A eso me refería al comienzo cuando dije, esto no es un tema de la noche a la mañana y toma sus 6, 7, 8 años. Pero hay que empezarlo. No hay 5.000 kilómetros que no se cumplan si no sea el primer paso. Lo que pasa es que los políticos generalmente entran y calculan las próximas elecciones, qué es lo que conviene. Y como esto es un tema de un horizonte mayor, no lo hacen. El tema de la reconversión laboral del ámbito público al privado no se va a resolver si no apoyamos el tema del emprendimiento. Hoy día los burócratas no tienen qué hacer. Por eso se pegan a la teta y no la aflojan hasta que negocian. ¿Tú crees que un empleado público cuyos servicios sean ya se los dé por terminados, podrían ser los emprendedores los sujetos a este crédito? Por supuesto, y eso es lo que hay que hacer, porque son personas que de todas maneras tienen que producir y tienen que servir a la sociedad. El día de hoy tenemos una cantidad de burócratas, con el respeto que los burócratas se merecen, porque sí son necesarios muchos de ellos, pero hay burócratas que no hacen nada, pues. ¿Por qué cree que Banecuador da tasas del 16 y 17% y Banecuador no es una institución que tiene que generar rédito? Es porque tiene que pagar su costo operativo. El costo operativo de Banecuador supera el 10%. ¿Y por qué supera el 10%? Porque tiene gerente, subgerente, vice subgerente, el subgerente. Por favor, es una carga operativa. ¿Y por qué? Porque tiene que cumplir con cuotas políticas. Lo que usted decía, le dan al diputado tal o al asambleísta tal, le dan tal institución, y eso es tierra de nadie. Entonces, eso es lo que tiene que comenzar a terminarse en el Ecuador, bajando esa carga, porque no podemos seguir endeudándonos para pagar sueldos. Eso no es viable en el tiempo. No hay país que aguante deuda externa para pagar gasto corriente. Si usted me dijera que se está endeudando para inversión social, inversión en educación, en salud, en vivienda, ok, es algo que le está produciendo al ciudadano. Pero lo que hoy le produce al ciudadano la burocracia es complicaciones, porque como no tienen nada que hacer, se generan estos mecanismos creativos en que usted tiene que ir a sacar un pasaporte y no hay material, pero sin embargo $500 cuesta, y ahí sí sale el material. Oiga, esas mafias tienen que terminarse. ¿Qué hacer con el impuesto a la salida de divisas? Para mí es un impuesto perverso que hay que eliminarlo. Hay que desmontarlo. No existe ese impuesto como mecanismo de contención de dólares. Si usted tiene que mover sus dólares para poder producir, usted los va a mover. Así tenga que pagar el 2, el 3, el 5 o el 10. Eso no sostiene la dolarización. Lo que sí sostiene la dolarización es la entrada de divisas. Y hoy día no están entrando divisas producto de ese impuesto a la salida de capitales. Hoy no hay inversión extranjera que genere empleo inmediato, que genere impuestos, que genere ingresos al país producto de ese impuesto. Entonces yo creo que ese impuesto fue generado en algún momento con alguna intención de armarnos una especie de corralito, de que todo lo que esté aquí se quede aquí, que nada entre y que nada salga, y lo único que se consiguió fue secar la economía cuando ya hubo la época de las vacas flacas y hubo una pandemia que se complementó a otras pandemias anteriores, porque acordémonos, antes de esta pandemia del coronavirus había la pandemia del pillo y del sinvergüenza, que eso ahí sí estaba vigente en el Ecuador. ¿Qué hacer con el campo para que el Ecuador deje de ser tan dependiente del petróleo y que el Ecuador vuelva a comer y vuelva a vivir del campo? Eso es fundamental. Campo. El campo, ¿usted sabe cuál es el promedio de edad de los agricultores en el Ecuador? 67 años. Claro, casi 70 años. Ningún joven quiere quedarse en el campo. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad en el campo. Yo he recorrido, Alfonso. Usted sabe que en el campo ni siquiera llega la señal del celular. A ver, pero el diagnóstico ya sabemos. Ya. Pero ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Es que usted no puede hacer una solución si no tiene un diagnóstico, por eso... Pero yo creo que los ecuatorianos sabemos qué es lo que pasa con el No, lo que los ecuatorianos sabemos simplemente es que los agricultores siguen haciendo lo mismo desde hace 50 años, que es exportar productos primarios. Hay que comenzar a usar la ley que ya está en vigencia, la ley de pueblos de desarrollo, que da exoneración de impuestos a la renta hasta por 12, 13 años, 8 años, dependiendo el segmento en el que se encuentren, para poder desarrollar industria agroalimentaria, por ejemplo.
Esa ley ya está aprobada. ¿Sabe quién fue el creador de esa ley? El asambleísta Guillermo Celi fue el creador de esa ley. Y está ya para ser firmada y ejecutada, pero no ha sido promocionada por el gobierno con algún interés. No sé con qué interés. No está vigente todavía entonces. Está vigente, pero no promocionada. ¿Y por qué? Pero entonces, si está vigente, ya el agricultor ya puede acceder a los beneficios. Pero ¿y cómo si no sabe que existe la ley? Bueno, pero porque entonces, es el gobierno el que tiene que llevar adelante las políticas y la ejecución. Pero no es un asambleísta. El autor de la ley también tiene que promover para que los agricultores sepan que ya existe esta posibilidad. Existe la ley, los agricultores, pero eso no lo hacen los agricultores, lo hacen las empresas que vienen. Esto es un todo. Se genera la posibilidad de que empresas se instalen, generen agroindustria y tengan esa exoneración. Pero usted sabe que esa ley fue aprobada con 104 votos y cuando llegó a la presidencia de la República la vetó, incluso con los votos de los mismos morenistas. La vetó el presidente de la República. Regresó para allanarse al veto y fue ratificada con 105 votos. O sea, con un voto más de lo que vino. Y ahí se ejecutó la ley. Parece que eso resintió a alguien en el Palacio de Carondelet y dejaron la ley aprobada, pero sin la promoción respectiva. Un legislador de 137 no tiene la capacidad de ejecutar lo que está ahí, porque eso le corresponde al Servicio de Rentas Internas y al Ministerio de Finanzas. Seguramente vieron que desde el punto de vista fiscal no era viable el cumplimiento de esa ley, como nunca ha sido viable, porque se recaudan menos tributos cuando le... Ese es el problema. A ver. Es que no está recaudando nada. A ver, Mauricio. 100% de 0-0. Aquí mi papel es el de hacer, el de pensar mal. Ya. Por eso yo te estoy preguntando, si eso no se puso en vigencia, seguramente es porque afecta tributariamente al Estado. Lo mismo que ocurre con la ley de la jubilación de la mujer a los 25 años, que es una ley que está aprobada, que es una ley que se aprobó en la Cámara Nacional de Representantes entre el año 79 al 84. Fue una idea e iniciativa del expresidente Otto Arosemena Gómez. Y esa ley está vigente y no se cumple. O sea, hay leyes que pueden estar vigentes, pero no se cumplen. Hay leyes que son aplicables y otras que no son aplicables. Hay leyes que son aplicables y no se cumplen. Y hay leyes que no les interesa al gobierno central cumplirlas. En este caso, ¿usted cómo me puede, a mí, no digo usted, el gobierno, cómo me puede decir a mí que le afecta a sus arcas el generar plazas de empleo, miles de plazas de empleo, que hoy es un problema que tiene el Estado, de generar cientos de miles de dólares en impuestos que hoy no está recaudando, de generar cientos de miles, hablo del IVA y de todo lo demás, pues no, que se generan con la venta? Lo que está dejando de percibir es impuesto a la renta de nuevas industrias que hoy no existen. ¿Cómo va a decir que eso va a generar un problema de arca fiscal? Más bien me está ayudando a resolver un problema de empleo. Es algo tan básico como eso. Mauricio, ¿cuál es tu opinión sobre esa iniciativa, esa propuesta que ha comenzado a circular en relación a que el Ecuador comience a dar pasos concretos para ir a un sistema federal? Yo tengo mis observaciones al respecto. Yo creo que no estamos tampoco para un tema de esa magnitud. Lo que yo sí creo que tenemos que tener claro es que necesitamos darle fuerza a los poderes locales. Y el rato que nosotros le demos fuerza, y al decirle fuerza es una competencia casi completa a los poderes locales, esa presión del federalismo va a disminuir. Es un tema bastante radical. Yo creo que en algún momento todos fuimos partidarios de la autonomía, que se votó incluso en consulta popular, y esa autonomía de un solo plumazo se terminó en el año 2007, cuando todo se volvió a concentrar en el poder central. Entonces yo considero que el tema del poder autónomo, del poder local, de los municipios, juntas parroquiales, darle a cada institución, a cada organismo, su rol de atención a su ciudadanía, solo en ese rato podemos dar una atención eficiente al ciudadano y no va a haber la necesidad de pensar en un esquema tan complejo como es el tema del federalismo. ¿Cuál es la posición del movimiento Suma, o la tuya en particular, sobre las 3 reformas de la Constitución que están en discusión en el Parlamento en este momento? La de la bicameralidad, la de darle autonomía a la Fiscalía, y la tercera, que es la de se me pasa en este momento, es la de
Son tres propuestas, ¿verdad? La una es la de ir a la bicameralidad, teniendo un Senado, sí, y un Congreso. La otra es la enmienda relacionada con Consejo de Participación Ciudadana. Perdón, la tercera era la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, yo voy a hablar por mí. No hemos discutido esto, ni sé si existe una posición o no como partido como tal. Yo voy a hablar por mí, que es lo que yo considero y creo que se debe manejar. El tema de la bicameralidad puede funcionar distinto. Puede funcionar con atribuciones que se le da a los legisladores nacionales y atribuciones que se le dé a los legisladores provinciales. Hoy no existe diferencia. Si usted hoy me pregunta a mí, yo creo que no hay razón de elegir a 15 legisladores nacionales. No tienen ninguna diferencia. ¿Para qué elegimos a 15 asambleístas nacionales si tenemos la representación local? Si es que logramos que de los 15 nacionales, por ejemplo, se haga una distribución más adecuada, por decir 24, uno por provincia, de estos nacionales sale la autoridad de la Asamblea Nacional. Y estos asambleístas nacionales tienen una duración de 4 años y estos asambleístas nacionales tienen poder de veto en ciertas condiciones de tratamiento de la ley. Y los provinciales tienen que reducirse. Es decir, no habrían 2 cámaras. A ver, lo que hacen las 2 cámaras, y yo he conversado por si acaso, a mí me gustaba el tema de la bicameralidad, pero yo conversé con 2 amigos senadores de Colombia y de Perú, el de Colombia principalmente, y me dice que eso lo que logró al final fue dilatar que cada uno de los tratamientos de ley, en vez de demorarse 4, 5, 6 meses, se demora el doble. Entonces eso me hizo repensar la situación. Yo creo que sí podemos actuar en una sola Cámara, pero con atribuciones distintas, porque hoy usted ve el presidente de la Asamblea, ¿qué representatividad tiene alguien que fue electo, por decir con, no sé cuántos votos fue electo, pero con 20,000 votos? Puede ser presidente de la Asamblea. ¿Qué representatividad tiene para manejar el poder legislativo alguien sin demeritarlo? Hoy, usted para ser asambleísta por el exterior necesita, ¿usted sabe cuántos votan en total en todo el exterior? Creo que no pasan ni de 20,000 votantes, pero sin embargo tienen 6 representantes. En mi caso particular y en el caso de los asambleístas nacionales, yo necesito 300,000 votos para entrar un asambleísta nacional. Y encima somos los deudos de las leyes, porque los ecuatorianos que tienen todo el derecho por ser ecuatorianos que viven en el exterior, no se afectan pues con la ley de tránsito, no se afectan con la ley tributaria, no sé por qué no viven aquí, pero tienen 6 con 20,000. Y yo, para entrar yo, necesito 300,000. Hay una serie de cosas que se dieron en la ley electoral anterior para favorecer y privilegiar. ¿Qué opinas sobre el presupuesto que tiene asignado el Parlamento? Una barbaridad. Yo creo que un asambleísta necesite 5 personas para hacer lo que tienen que hacer y que es su capacidad de ponerla al servicio de la gente es una barbaridad. Segundo, 137 asambleístas para una población de 16, 17 millones de habitantes es demasiado. Yo creo que el presupuesto que tiene la Asamblea es un presupuesto que sin que llegue a ser de altísimo impacto al presupuesto general del Estado, sí creo que debe revisarse en función de las necesidades reales. Que existan asesores globales, porque si uno se tiene que llenar de asesor legal, de asesor financiero, de asesor económico, de asistente para que le pase el café y decir, perdóneme, que no vaya y que vayan los asesores que son los que saben, ¿para qué quiere ir un asambleísta? Entonces, ¿tú estarías dispuesto a dar el primer paso y no ocupar todo el cupo que tienes? Yo estoy dispuesto a dar el primer paso y no ocupar todo el cupo. Necesito un asesor legal, sí, porque hay cosas que sí debería tener la capacidad. ¿Con cuántas personas trabajarías tú? Yo creo que con 2 personas, máximo 3, sería suficiente. Hoy creo que tiene cupo para 5, una cosa así por el estilo. Yo creo que con 2 personas, un asistente y un asesor jurídico. De aquí de que de llegar, tú vas a renunciar a la posibilidad de llenar todos los... Yo le puedo decir que si llego, yo no voy a ocupar todo el cupo definitivamente porque no lo necesito. Y esa es una responsabilidad de ciudadano. Y es más, voy a someter en la Asamblea Nacional, en la primera sesión, que eso hagamos todos, porque si llegamos ahí con el voto de la gente es porque confiaron en nosotros y así se evitará y se mitigará el riesgo de que por ahí los que no han tenido los suficientes principios y valores dados desde el hogar y seguidos en la escuela y el colegio empiecen a pedir diezmos, empiecen a hacer sinvergüencería, porque como no se necesita tanto, entonces comienzan a llenar con cualquier persona para poder beneficiarse de eso. ¿Qué pasó con nuestro amigo Mauricio Rojas? Desapareció del planeta.
Bueno, yo a Mauricio Rodas no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. ¿El fundador del partido? Sí, pero yo tengo un mes invitado por Guillermo Celli a ser parte del partido. Entiendo que él está dedicado a la docencia, porque pregunté justamente por él. Si me hubiera gustado conocerlo, no he tenido la oportunidad. Pero está dedicado a la docencia. Formado para la política, dedicado a la docencia. Bueno, hay gente que en la vida se forma para algo y las condiciones de la vida o el destino lo llevan a otra cosa. Yo entiendo de que él es una persona que igual ha estado de una u otra manera detrás de los procesos que él ha tenido que enfrentar, que ninguno de ellos, de lo que entiendo y he leído, ninguno ha sido señalado. De hecho, hay un metro de Quito que entiendo está listo, ya casi completo para ser inaugurado y no se lo inaugura. Es una obra emblemática para la capital. Pero en todo caso, entiendo y no tengo el gusto de conocerlo a Mauricio porque tengo, como le digo, en pandemia, un mes y medio en campaña, y invitado por el Guillermo Celli a ser parte de este proyecto ciudadano y cívico. No he tenido la oportunidad de ir mucho a Quito y no he tenido la oportunidad de visitarlo y conocerlo, ¿no? Mauricio, ¿qué mensaje final le darías a quienes nos están viendo en este programa? Bueno, el mensaje que les puedo dar es que el Ecuador sí es viable, no hay que perder la esperanza. Yo creo que los buenos somos más. Creo que los sinvergüenzas han sido más audaces, que es diferente. Yo soy un ciudadano de 48 años que decidió perder la indiferencia. Por primera vez me estoy presentando en una papeleta electoral y espero poderle brindar al Ecuador la capacidad que considero tener y que definitivamente voy a marcar la diferencia. Definitivamente voy a marcar la diferencia, tanto en lo moral como en lo legislativo, y estoy seguro que voy a ser de los mejores legisladores que tenga la futura Asamblea. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Quiero recordarles que este programa se transmite a través del portal de noticias de ecuadorenvivo.com, también en nuestra página de Facebook, ecuadorenvivo.com, y en nuestro canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV. Con ustedes, hasta una próxima entrevista.